¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? Hola queridos hermanos, hoy estamos a miércoles 3 de febrero, celebramos a los santos Blas y Óscar. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Marcos capítulo 6 versículo 1 al 6. Dice así: Del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hermanos, pues estamos escuchando este texto de San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Seguimos acompañando a nuestro Señor en este tiempo ordinario. En su ministerio público es muy bonito el ministerio público. Cada dimensión del calendario litúrgico es hermosísima. Es ver el único misterio de Cristo en sus distintas etapas, en distintos ángulos. Es como un diamante bellísimo que cuando volteas le vas dando vueltas, sus distintos lados brillan. Entonces el misterio de Cristo es hermosísimo, resplandeciente desde cualquier ángulo que lo veamos y lo contemplemos, y debemos de imitar a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Él es el camino que hemos de seguir, la verdad y la vida. Y hoy nos dice el Evangelio que Jesús fue a su tierra, Nazaret, donde creció, donde vivió su infancia, en compañía de sus discípulos. Esos somos nosotros somos sus discípulos. Aquí nos da una enseñanza, y en cada pasaje siempre nos da una enseñanza. Así que les vuelvo a insistir, a recordar, a recalcar todos los días, que no pase un solo día sin que por la mañana tú agarres tu misal mensual, busques en tu Biblia el texto del Evangelio y en tu Biblia lo leas. Especialmente en tu Biblia, yo creo que sería maravilloso. Hay una Biblia muy bonita que me está gustando mucho, es la Biblia latinoamericana, edición pastoral, porque tiene una muy buena enseñanza. En el pie de página te da bastante enseñanza del texto, porque muchas veces hay cosas que no entiende uno del texto y no es fácil comprender, ¿no? Y si te vas a los paralelos,
y vas escudriñando la palabra y sigues leyendo el pie de página, pues vas ahondando más y comprendiendo mejor el texto. Entonces ahí es donde empieza nuestro encuentro con Dios. De hecho, nuestra fe, tanto la fe judía como la fe cristiana, es revelación de Dios, es revelación divina. O sea, quien ha tomado la iniciativa es Dios, que se revela y que sale al encuentro del hombre. La fe judía y la fe cristiana son de arriba hacia abajo. O sea, ¿cómo debe empezar nuestro día? Escuchando, no hablando, no tanto hablando, sino primero escuchando. Es como empieza el día, escuchando. ¿Escuchando qué? Pues escuchando a Cristo, escuchando al Señor, al Maestro, a Él es a quien debemos escuchar, porque el terreno recibe la semilla y el terreno, en virtud del poder de la semilla, pero también por su buena disposición, da abundante fruto. Y ese es nuestro corazón, es el terreno que diario debe recibir la semilla de la palabra del Maestro. Todos los días, que no pase un solo día sin que tú y yo escuchemos y meditemos su palabra. Pues bien, nos dice su palabra que cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de oración de los judíos, donde escuchaban la palabra de Dios y la explicaban y oraban con ella. Y dice que mientras se ponía a enseñar, la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? O sea, recordemos que aquellos que están diciendo esto son aquellos que lo vieron crecer. Vieron a Jesús niñito, lo vieron de 6 años, 7, jugar, correr, estar con su madre, la Santísima Virgen, estar con San José el carpintero, aprender de ellos, orar con ellos, jugar con ellos, ser alimentado por ellos. Lo vieron. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? O sea, Jesús ordinariamente ahí pues no hacía milagros, vivía una vida discreta. Y es que esta es una enseñanza también para nosotros, porque en la cotidianidad de nuestra vida diaria, aunque no hayan cosas extraordinarias, ahí está Dios. En el silencio, en lo sencillo, en el trabajo de cada día. Y si no tenemos la fe para descubrir el misterio, pues va a pasar inadvertido por nosotros. En este año de San José, por ejemplo, en un libro muy hermoso que me regaló un amigo, tiene el prólogo de Paulo Coelho. Y ahí nos dice que el trabajo arduo y exigente, con una dosis de amor, se vuelve santificante. Y San José nos da ejemplo de ello. En el trabajo está Dios, en la cotidianidad de cada día, ahí está Dios. Ahí está Dios. No hay que andar buscando milagros extraordinarios y cosas así para descubrir que Dios está presente todos los días. Entonces los paisanos de Jesús no lo habían descubierto, su presencia en Él. Y dicen: ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? O sea, esto ya lo habíamos hablado, diciendo que para el judío, en la Sagrada Escritura, al decir hermano no es lo mismo que nosotros entendemos un hermano carnal, hijos de una misma mamá. Para el judío puede significar simplemente un pariente. Se habla, por ejemplo, de Judas Tadeo, San Judas Tadeo. María es mencionada, su mamá.
pero María obviamente sí es su madre y Judas un pariente. Y sin embargo ambos en su momento fueron haciéndose discípulos de Cristo. María no solamente su madre, sino además su discípula. Dio el paso, no se quedó con el amor humano, maternal, que es bello y que es hermoso y que viene de Dios, pero dio más pasos, dio el paso de hacerse discípula del Señor, del Maestro, de Cristo. Sabía ella bien que en su Hijo querido está Dios. Y Judas Tadeo en su momento fue escogido por él como su apóstol. Y pues algunos parientes suyos en su momento se hicieron sus discípulos, abrieron paso a la fe, abrieron el corazón, pero muchos otros parientes, conocidos, familiares, paisanos no descubrieron la presencia de Dios en él. Por eso dice, estaban desconcertados, no sabían de dónde viene esta sabiduría, si era el artesano, era el que hacía mesas, era el que hacía sillas, era el que hacía puertas. ¿De dónde le viene eso? ¿Y qué hace milagros y todas estas cosas, no? Entonces dice Jesús, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. O la traducción de Latinoamérica dice, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Puede suceder, no en todos, porque hay paisanos, parientes y familiares que descubren la presencia de Dios en quien se está acercando a Él. Descubren el proceso en el cual Dios está llevando a uno de sus miembros, a uno de sus familiares, y se adhieren a Él y acompañan y continúan y hacen juntos ese camino, y es bellísimo cuando en una familia brota la fe, es bellísimo. Pero también se ha escuchado, por ejemplo, yo recuerdo un seminarista a quien su papá le había sentenciado tajantemente, si tú entras ahí, olvídate de que soy tu padre. A otros les cuesta un poco más, pero su buen corazón también termina ganando. Y yo pienso que en la mayoría de los casos siempre gana el amor. Cuando una persona persevera, siempre gana. Pero bueno, cada quien tiene su proceso y los procesos son distintos, pero puede suceder esta situación que dice Jesús: profetas despreciados, profetas despreciados. Jeremías en el Antiguo Testamento era un profeta despreciado, y sin embargo se mantuvo fiel a su servicio, a su ministerio profético, dando testimonio de palabra y obra de lo que Dios quería que transmitiera. Y así también cada uno de nosotros por el bautismo somos profetas, participamos del ministerio profético de Cristo. Y hoy que celebramos a San Óscar, el oficio de lectura de la liturgia de las horas propio de él nos habla de anunciar con libertad el misterio de Cristo, y es tomado de este documento Ad Gentes del Concilio Vaticano II, de los números 23 al 24, que nos habla acerca de la misión a los gentiles, la misión. La iglesia es misionera, y ayer que veníamos un hermano sacerdote querido con un servidor y el obispo, íbamos
En su auto de Monseñor, pues él reconocía y decía que debemos echarle ganas a la misión, porque es algo de lo cual adolecemos o carecemos. Nos hace tanta falta misionar, evangelizar, y bueno, pues este es uno de esos medios. Pueden colaborar en distribuir esta pequeña semillita a cuantos, no solamente a los que van a misa, sino a aquellos que no van, distribuirla lo más posible, extenderlo. Y también ustedes con su palabra, con su ejemplo, con su amor, con su cariño, con su testimonio, anunciar con libertad el misterio de Cristo a sus seres queridos, familiares, conocidos, a quien sea. Y así colaboramos en extender el reino de los cielos. A veces seremos profetas despreciados, como ha sucedido con el mismo Cristo. A veces seremos profetas despreciados porque a veces la fe está dormida, pero debemos perseverar e insistir, porque el Señor va con nosotros y Él hace su obra a través de nosotros. Pues que Jesús, nuestro Señor queridísimo, amorosísimo, misericordiosísimo, que nos lleva en su compañía por su gran bondad en su ministerio público, nos dé la gracia de ser perseverantes, de tener una gran confianza en su providencia, para que en medio de la misión, cuando experimentemos ser profetas despreciados, Él dé abundante fruto a través de nuestra discreta y humilde misión. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.